Hola, ¿qué tal amigos y amigas del canal 14 del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano? Qué gusto saludarlos en una nueva emisión más de Hashtag Polémica en Redes. Hoy tenemos un tema en verdad interesante, coyuntural de lo que sucede actualmente en México, en nuestro país, que preocupa a muchas personas, que es el tema de la inseguridad y que por supuesto se eleva o se crea una esperanza al ver la entrada en vigor en operaciones de la Guardia Nacional el pasado domingo. Hoy analizaremos estas circunstancias, entre otras. ¿Por qué? Porque desde antes de 2006, México vive una cruzada contra el crimen organizado sin resultados óptimos. El uso de las Fuerzas Armadas y de las policías en todos los niveles no lograron frenar a los grupos del crimen organizado que se han fortalecido de manera descomunal. El día de hoy es evidente que las estrategias que se han aplicado desde hace al menos 13 años han sido fallidas. El actual gobierno, cobijado por los votos de los diputados y senadores de los principales partidos políticos, aprobó crear la Guardia Nacional en enero pasado, apostando a una nueva estrategia a partir del uso de la fuerza, regulado por la ley, apego irrestricto a los derechos humanos y una actuación civil a partir de la disciplina y organización militar. Y fue justamente el pasado 30 de junio cuando finalmente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y Alfonso Durazo, responsable directo de la Guardia Nacional, dieron luz verde a sus operaciones en los 32 estados del país con más o menos 70,000 elementos en una primera etapa. También manifestaron su compromiso de brindar certeza laboral a todos aquellos elementos de la corporación que no causen alta en la Guardia Nacional. Este tema obviamente tiene muchas aristas. Por ello, tenemos el día de hoy, esta noche, invitados expertos en esta circunstancia, de los cuales nos permitirá profundizar al respecto. Presento con mucho gusto y agradeciéndole a todos ustedes al doctor Luis Wertmann. Él es presidente de Impulso, Confianza y Ciudadano. Muchas gracias, buenas noches por acompañarnos. Buenas noches, Omar, buenas noches a todos, buenas noches. Juan Ibarrola, periodista, ustedes lo conocen muy bien, periodista especializado en Fuerzas Armadas. Juan, qué gusto saludarte. Me da mucho gusto saludarte a ti y a esta mesa y a todo el auditorio. Buenas noches. Un placer. Maestro Erubiel Tirado, él es académico de la Universidad Iberoamericana, coordinador nacional del programa Seguridad Nacional, Democracia y Derechos Humanos, precisamente de esta casa de estudios. Gracias por acompañarnos, buenas noches. Muchas gracias, Omar. De este lado de la mesa presento al maestro Roberto Arturo López Vargas. Él es investigador del Instituto Política de la UNAM, y también, por supuesto, maestro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la máxima casa de estudios. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias. Finalmente, presento al maestro Pablo Giró. Él es consejero de México Unido contra la Delincuencia. Un placer, gracias por acompañarnos. Igualmente, amor, gracias. Agradezco también a las instalaciones de Capital 21 por facilitarnos precisamente hacer esta mesa de análisis. Iniciamos con un rápido pronunciamiento por cada uno de ustedes. Me gustaría que, desde su trinchera, ¿cuáles son los alcances que podríamos esperar de la Guardia Nacional? Creada en enero, entrando en operación ahora el 30 de junio. Esta radiografía, ¿qué les parece esta estrategia del gobierno? Vamos a empezar por ahí, un primer punto de partida para irnos adentrando en las especificaciones. Si gusta, empezamos con usted. Yo comienzo rápido. Por favor. Albert Einstein decía que la mejor definición de demencia es hacer lo mismo y esperar tener un resultado diferente. Esperemos que no estemos en una situación de ese tipo. Creo que lo que todos deseamos es que esto mejore para bien y funcione. Yo sería mi punto de comienzo. Y yo creo que es un deseo de todos los mexicanos. Por favor, Juan. Sí es un componente diferente la Guardia Nacional. Yo creo que habrá que aceptarlo de esa forma.
está creada para ser una institución de Estado. Ojalá que no se le ocurra después al siguiente presidente pues modificarla, que eso es lo que ha sucedido constantemente. Pero creo que hoy tiene toda la certeza jurídica, tiene toda la legalidad y tiene toda la intención de poder convertirse en una institución de Estado que le dé respuesta a la seguridad intermedia en este país. Correcto. Al parecer, maestro, por ver sus reacciones, no está tan de acuerdo. No, es precisamente un poco el generar grandes expectativas, también genera el riesgo de que haya grandes decepciones, ¿no? Entonces a mí me parece en ese sentido que se están poniendo todos los huevos en una canasta de una manera crítica, en la que hemos visto una película con diferentes variaciones y que ahora en efecto sí hay una diferenciación estructural en esto, sin haber recapacitado y recapitulado sobre los errores de un sistema de seguridad pública que se ha ido al traste en los últimos más de 25 años. Sí. Entonces, en ese sentido, y en el que las políticas de seguridad, eso también hay que decirlo, han participado los militares. Es decir, son parte de la solución, pero también estamos viendo que, desde mi punto de vista, son también parte del problema. Y esa parte como que no la hemos visto en los análisis y en las recapitulaciones de las políticas del nuevo gobierno. Gracias. Por favor, maestro Roberto. Bien, yo señalaría en esta primera intervención que el tema de la inseguridad en México es el reto más importante que afronta el nuevo gobierno, ¿sí? Y es un tema, particularmente la Guardia Nacional, que se ha venido discutiendo desde el año pasado. Sí, desde enero del 2018, el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador planteó esa propuesta que se fue debatiendo a lo largo de la campaña, particularmente a principios de este año en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores principalmente, ¿sí? Pero que sobre todo, como bien se decía en la introducción, pues es un tema que se viene debatiendo en los últimos 20, 25 años en nuestro país. Ahora, yo creo que, al igual que el resto de las iniciativas gubernamentales de la nueva administración, parten de un contexto de transición. Sí, y creo que la Guardia Nacional, si la analizamos desde esa perspectiva, desde que este es un gobierno de transición que pretende no solo poner fin a una etapa histórica y dar comienzo a otra, sino sobre todo delimitar un nuevo proyecto nacional, ¿sí? Creo que por lo tanto la Guardia Nacional incorpora elementos de ese régimen que se intenta superar, pero que también tiene innovaciones, ¿sí? Y yo creo que en ese sentido se pueden explicar más adelante los alcances y límites, porque se incorporan elementos del viejo régimen y del nuevo que se pretende apenas poner en marcha. ¿A qué te refieres con innovaciones? Innovaciones sobre todo en el sentido de darle un carácter civil, considerando el carácter militar que tuvo particularmente desde 2006. Entonces yo creo que darle ese carácter civil, para muchos limitado, porque se refiere exclusivamente al mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero en la operación de carácter militar, creo que es justamente eso, ¿no? Esa transición. No se puede prescindir de lo militar, ¿no? Porque pues no hay instituciones policíacas en materia civil que puedan hacer frente a este reto, pero tampoco se pretende darle continuidad a ese modelo que sobre todo comenzó en el año 2006 ya en el terreno. Entonces yo creo que ahí se incorporan, ese es un ejemplo de cómo se incorporan viejos elementos y elementos novedosos. Claro, por favor. Pues yo estoy más con Luis en el sentido de que veo que es la misma política, es una política de uso de la fuerza, de enfrentamiento, no tanto de inteligencia y de abatirlos con la ley, con el Estado de Derecho, a los criminales, de aplicar la ley en todos sus sentidos a todos los participantes, incluyendo a los ejecutivos locales que estén involucrados en estos crímenes. Y yo no veo una diferencia, y de hecho veo un problema, dos problemas. Uno, en que debe de ser civil y no veo que esté siendo civil, y otro, en que hacer una corporación nueva toma mucho tiempo, mucho esfuerzo, y eso distrae la atención del combate al crimen organizado, como estamos viendo hoy mismo, ¿no? Es decir, estos problemas de integración con la Policía Federal, pues son problemas de construir una nueva institución con diferentes mandos, con diferentes escalas de pago, diferentes responsabilidades, etcétera, que se están dando por hacer una nueva institución. Claro. Pablo, ¿por qué se ha estigmatizado tanto eso que acabas de comentar? ¿Tiene que ser o te gustaría que fuera civil y no militar? Sabemos que las Fuerzas Armadas pues sí se han excedido en muchas ocasiones con el tema, por ejemplo, de los derechos humanos, ¿no? Han abusado de su poder y de su fuerza, pero no se puede pensar, que es una de las ideas que ha puesto Andrés Manuel sobre la mesa,
rectificar dentro de las Fuerzas Armadas y que el ejército entonces se convierta en un verdadero colaborador contra el crimen organizado, pero que también cumpla los derechos humanos? No, mira, definitivamente han colaborado contra la lucha del crimen organizado y ha habido abusos de parte del ejército, como los ha habido de parte de otras fuerzas federales, no nomás el ejército. Pero en realidad mi oposición a que sea militar y no civil es el entrenamiento. Tú en el mundo, cuando entrenas militares, los entrenas para tomar un territorio y eliminar al enemigo. Y a los policías los entrenas para arrestar y poner en disposición de alguien y contener a la sociedad, ¿no? El policía no toma partido, no decide quién es culpable, el policía presenta a alguien que cree que cometió un delito y ahí se va. Y el ejército en entrenamiento, aquí y en todo el mundo, no es una cuestión del ejército mexicano para nada y no tiene nada de malo en particular el ejército mexicano contra otros lados, ¿no? Sin embargo, el entrenamiento sí es distinto, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, hay un estudio en la ciudad de Dallas en donde se ve que, por ejemplo, un estudio sobre los disparos de policías a civiles, y entonces la base son los que no son militares y esos disparan X cantidad de veces, los que sí son militares pero no fueron a combatir les disparan 200% más y los que sí fueron a combatir disparan 300% más. Habría un componente interesante aquí y creo que vale la pena mencionarlo. México tiene una policía militar y una policía naval sui generis. ¿Y por qué lo digo? Porque las policías militares son para controlar el orden interno de los ejércitos. La policía militar en México y la policía naval desde hace muchos años están en la calle. Es decir, las infanterías, tanto del ejército como de marina, se salieron a la calle a coadyuvar con la seguridad pública. Pero de forma intermitente. De forma intermitente, pero efectivamente estamos hablando de una preparación militar exclusiva. Sí. Teatros de operaciones completamente diferentes a los que tiene la policía. Este es un componente real, es decir, la Guardia Nacional hoy está formada por policía militar y por policía naval que tienen muchos años en la calle en función policíaca. Y esto, insisto... A medias. No, es que eso es, o sea, no tenemos una infantería, no tenemos una artillería, no tenemos el arma blindada, no tenemos a los de Cuerpo General de la Marina Armada de México participando como Guardia Nacional. Se tiene única y exclusivamente policía militar y policía naval. Aquí el metes es importante, porque en realidad, como se afirma, las policías militares, por definición, están por preservar un orden de disciplina al interior de esas instituciones militares. Y en realidad el que se haya sobreutilizado, y eso es reciente, no es de hace muchos años, cuando menos se puede establecer una numerología sobre el uso e incluso estímulo de formación de las policías militares para precisamente direccionarlos a las funciones de seguridad pública. Pero es una cosa. El otro punto es que, al igual que como ocurrió en el sexenio de Calderón, y ahí están los números, se fortaleció un ente como era la Infantería de Marina, precisamente para sobreutilizarla o direccionarla, como le quieran llamar, a las funciones de seguridad pública. Y es un cuerpo que al término del sexenio de Fox estaba prácticamente extinto en términos cuantitativos. Es decir, en realidad lo que estamos viendo ahí es simplemente un movimiento que no cambia la formación militar. Hay un direccionamiento hacia la función pública, pero sin la internalización, y eso es importante de señalarlo, de la función pública de la seguridad hacia los ciudadanos. Luis, dame un segundito, te voy a dar la palabra. Permíteme regresar de un corte y continuamos contigo sobre este mismo tema, incluso dentro de las estrategias y los alcances, lo que acaba de decir hoy Alfonso Durazo sobre la estrategia de algo que comentaste, Juan, sobre el hecho de que la participación del ejército es intermitente. Y ahora uno de los puntos que dijo el secretario Alfonso Durazo, que ahora pues se supone que el labor es permanente o va a ser permanente, parte de las estrategias. Ahorita vamos a escuchar y te doy la palabra, Luis, si me permiten, y regresamos también con ustedes. Les recuerdo que nos pueden seguir también en nuestras redes sociales, @canal 14MX, también en Facebook Live. Ahí estamos transmitiendo también este programa completamente en vivo. Regresamos.
Zona Documental, una óptica que busca el valor de la verdad. Si alguien le ha dado una gran lección al mundo, es la comunidad Triqui. Estos infantes han cambiado su mentalidad para mostrar que en la sencillez y disciplina reside el éxito. Más que una táctica en la cancha, es una estrategia de vida. Planea él un recorrido en todas las comunidades que tenemos nosotros como MUL y a la vez seleccionar a los niños triquis que pudieran estar en ese proyecto de básquetbol. De repente fueron muchas cosas, había mamás que no me dejaban entrenar a sus hijas, que porque si hacían lagartijas o hacían tríceps iban a perder a sus hijos, que no iban a tener hijos. Zona Documental presenta Gigantes Descalzos, martes 22 horas, por Canal 14. Es tiempo de poner atención. Es tiempo de hacer algo. En INE.mx, descubre los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018. Un ejercicio democrático donde 5.6 millones de niñas, niños y jóvenes participaron y nos dijeron todo eso que no estamos acostumbrados a escuchar. Ya es hora de poner atención. INE. La pantalla de Canal 14 promueve el acceso a la información y a la libre expresión. Por ello, todas las mañanas llevamos la conferencia presidencial al mayor número de audiencia posible, a efecto de fortalecer una convivencia democrática, un vínculo con la sociedad y garantizar espacios de diálogo. Conferencia matutina presidencial, lunes a viernes, 7 horas, por Canal 14. Gracias por continuar con nosotros. Hace apenas unas horas, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, dijo esto, que tiene que ver precisamente con lo que estábamos hablando antes del corte, la estrategia de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional no va a trabajar por operativos. No vamos a traer a los elementos de arriba hacia abajo. Va a tener un despliegue permanente. Los elementos de la Guardia Nacional van a tener una adscripción permanente, de tal manera que junto a su proyecto de vida profesional puedan realizar también un proyecto de vida personal. El despliegue permanente hace injustificable el pago del bono de operación que demandan. Bueno, pues esto lo decía precisamente en el contexto de también las demandas de la Policía Federal, que más adelante vamos a tocar este tema. Pero estábamos precisamente en esta circunstancia de las estrategias. Por favor. Yo partiría del principio, Omar, sí, el diseño de cada institución. El militar, el marino, con todo el respeto y con toda la admiración que le debemos de tener y que le tenemos, precisamente está en una institución que es el Ejército, que es la Marina, que es la Fuerza Aérea, y que está diseñada con un propósito y con una formación, con una capacitación, con una doctrina, con una mística. Sí. El policía es el funcionario más cercano del ciudadano, que su formación, su mística, su capacitación y su institución no llevan el mismo propósito que el propósito de las Fuerzas Armadas. Entonces, de ahí es donde se puede estar ya creando una situación que al final somos los ciudadanos los que la vamos a vivir. Uh-huh. Entonces, si no tenemos muy en claro que el león tiene que ser león y la gacela tiene que ser gacela, y vamos a poner a leones haciendo funciones de gacelas y a gacelas queriendo comportarse como leones, pues los resultados pueden ser muy, muy difíciles para la sociedad. Claro. Entonces, esa parte es importante. La otra que hay que poner sobre la mesa es que llevamos 25 años destruyendo a nuestras policías, destruyendo a las policías estatales, a las policías municipales,
y ahorita en este caso a la Policía Federal, y que ese tipo de, no quiero llamarlo políticas, pero sí tristemente de intenciones de gobernadores, de presidentes municipales y de cierta aceptación federal en lo legislativo y en lo ejecutivo, te han llevado a esta situación de desesperación, porque como bien dijiste, a ver, ahorita no nos queda de otra, ¿eh? Ahorita si no le echamos mano al ejército, pues ¿de dónde lo sacamos? Porque los 15,000 policías federales pues, no te alcanzan tampoco para poder dar toda esta cobertura. Pero tenemos que entender que si vamos a continuar en los 3 niveles de gobierno con estas políticas destructivas que hemos vivido durante al menos los últimos 19 años, sí, dentro de unos años vamos a seguir platicando exactamente de lo mismo. Y la Guardia Nacional no va a servir de nada. Exacto. Ese es el punto, y creo que eso es lo importante que nos tenemos que comunicar entre todos, porque yo estoy seguro que hay gente en Veracruz, en Tamaulipas, en Colima, en Nayarit, hasta en la misma Ciudad de México, que dice, esto mañana ya cambió, vámonos todos al parque, vámonos a la plaza, caminemos todos. ¿Por qué? Porque la Guardia Nacional ya está. Claro. Interpretemos la ley. Estábamos hablando precisamente en el corte sobre el hecho de que en estos momentos las Fuerzas Armadas van a aportar ciertos elementos para la conformación de la Guardia Nacional y la adscripción de la Policía Federal también a la Guardia Nacional, que es lo que estamos viendo, y que tú la catalogaste como destruyendo la Policía Federal. Ya hablaremos sobre ese tema. Pero al mismo tiempo la ley indica que tiene que llegar un momento en que se tienen que retirar o que ya no tiene que participar las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas tienen que quedar. Pero ustedes entraron en un debate de interpretación. Todas las gendarmerías del mundo, y déjenme, no me gusta hacer muchas comparaciones, pero todas las gendarmerías del mundo, carabineros, Guardia Civil Española, en fin, que tienen un cuerpo de reacción a la seguridad intermedia o un cuerpo de apoyo a la seguridad pública, tienen una administración civil pero una tutela militar en todo el mundo. Okay. O sea, no es una fórmula nueva, es una fórmula antiquísima. Sí. Administración civil que dependen en su gran mayoría de los ministerios del Interior, lo que sería la Secretaría de Gobernación aquí, y tiene una tutela militar, los rige una justicia militar, tienen una disciplina militar, aún ya a pesar de que son civiles. Esa fórmula yo creo en ella, este es un tema, lo digo a título personal, yo creo en esa fórmula por la disciplina y por las respuestas que pueden tener. Sin embargo, en México esto no es posible, la propia Constitución ya lo marcó, la Guardia Nacional es una institución civil que desafortunadamente sí deja a la interpretación o al análisis, como bien lo estabas diciendo, Erubiel, en la letra chiquita de las cosas. ¿Por qué? Porque si al final de cuentas vas a licenciar a un militar que en ese momento su estatus laboral se convierte en un estatus civil, pues ya tienes al civil, aunque sigue siendo militar. Entonces sí tenemos una complicación por haber querido crear, no aprovechar en primer lugar fortalezas de la Policía Federal, porque vaya que las tiene, y querer generar un híbrido raro de militar civil, civil militar, militar disfrazado civil, civil disfrazado militar, que precisamente el problema que se tiene hoy con estos elementos de Policía Federal es eso. Es entre una de las cosas importantes es que no se quieren someter a una disciplina y un mando militar, porque pues ellos tienen pues ya sus formas hechas, ¿no? Sí, Pablo. Bueno, es cierto que parte de los reclamos son esos, pero la Constitución es muy clara. Sí. Claro. Y la Constitución es muy clara. La Constitución dice que es una fuerza civil, ¿ok? Y que si hay militares en la fuerza y hay una disciplina militar y se van a homologar algunas cosas a lo militar, pues que se puede hacer, pero que tienen que dejar de trabajar en la Secretaría de la Defensa. Hay una diferencia entre que mi cheque me lo paguen en la Secretaría de la Defensa y mi jefe sea el secretario de la Defensa, a mi cheque me lo pagan en la Guardia Nacional y mi jefe es el señor Durazo. Muy fuerte diferencia. Sobre todo, y tú lo sabes muy bien, con los militares. Administrativa. Mientras sea
Así, el jefe es el secretario de la Defensa y no lo es y nunca lo será el secretario Durazo, porque pues se le pagan allá, su carrera está allá, depende todo allá y va a obedecer allá porque es militar. Es que los militares legalmente nunca dejan de ser militares aún en retiro. Sí, hay unas cuestiones legales que son de principio y que chocan con esto. A mí lo que más me preocupa de todo este entramado que cuando uno más le rasca menos lo entiende, es precisamente las implicaciones en los términos de la relación civil-militar de este país, en donde hemos perdido o se ha difuminado, en el mejor de los casos, si es que así se quiere ver, el principio de supremacía civil sobre el estamento militar. Aún en estos casos de integración o de simiente militar en la creación o recreación de cuerpos intermedios de fuerzas de seguridad, la transferencia es completa y total. Claro. Ahí está España, ahí está Chile, hay varios ejemplos. Y no se tienen estas distorsiones que terminan dando al traste con los diseños. O es falta de planeación, o son cuestiones que además tienen que ver con la política, una política dura, hay que decirlo. Hay una política de sectores muy duros que piden un cheque en blanco y en menos de que tú salgas de gobernante civil, yo te resuelvo este problema. Claro. Eso hay que decirlo, eso lo venimos viendo desde fines de los 90. Y aquí un poco termino con esta parte, con lo que decía Luis. Si realmente trazamos una línea de tiempo, vamos a ver que ha habido grandes cambios cada 10 años desde 1997. Y este es el último, ese sería el cuarto, más o menos. Bueno, vamos a ver. ¿Qué tanto nos acercamos a la última frontera? Sí, no, ya estamos. Nos estamos. Bueno, adelante, maestro. Yo creo que, abonando a lo que señala el maestro Erubiel, o sea, yo no me limitaría a la década de los 90, ¿no? O sea, el peso político de las Fuerzas Armadas en México, yo me atrevería a decir que ha sido permanente, ¿no? O sea, difícilmente, aunque desaparecen, por ejemplo, formalmente de la presidencia con Ávila Camacho, el ejército y las Fuerzas Armadas en general nunca dejaron de ser un factor real de poder en nuestro país. Sí, claramente se incorporan a un sistema político que les permite contribuir, pero al mismo tiempo pues no disputar el poder político. Ahora, por eso yo decía que estamos justamente en un momento transicional, porque se había acomodado a una estructura política que con el nuevo grupo que llega justamente con las elecciones de hace un año, pues hay un reacomodo. Y yo creo que lo que estamos viendo es justamente esas luchas por dar o propiciar un reacomodo en la relación civil-militar, y claramente porque también en varios momentos de la campaña el propio presidente Andrés Manuel pues manifestó críticas a las Fuerzas Armadas. El único secretario que se fue en la campaña fue contra el sector de la defensa. Exactamente. Y ahí es cuando también incorporamos el factor histórico. O sea, yo creo que México en 2018 estaba en una crisis humanitaria en donde en buena medida se tenían que tomar ya definiciones claras que muchas veces son en un sentido más discursivo que real, pero sí creo que hay facciones dentro del actual gobierno que buscan avanzar en esos cambios, pero también hay resistencias. Déjenme añadir algo para ser justos en el análisis. El último presidente militar de este país, egresado del colegio militar, se llama Victoriano Huerta. Los otros no eran militares profesionales, eran ciudadanos en armas. Sí. Esto sí vale la pena aclararlo. Efectivamente, políticos que se hicieron generales, que la patria les reconoció su grado. Y me gustaría abonar a lo que dice el maestro Erubiel. Las Fuerzas Armadas en México han sobrevivido a todos los cambios. Yo creo que esto hay que reconocerlo. Es decir, cuando gana Vicente Fox, la primera pregunta era, ¿y estos militares priistas qué van a hacer? Pues no son militares priistas. Claro. El presidente de la República es comandante supremo de las Fuerzas Armadas por mandato constitucional. Es decir, los militares no ponen a los presidentes de este país desde que terminó Ávila Camacho. A lo mejor ahí sí, esos ciudadanos en armas que se ostentaban y que tenían grados de generales, lo hacían. Las actuales Fuerzas Armadas no participan en política, generan bases para que haya política en este país. Creo que hay que reconocerlo. Y al final de cuentas no es una moneda de cambio el que yo te ofrezco, es legalidad. Claro. Bueno, pero no, vamos a hacer historia reciente.
La ley de seguridad interior fue impulsada por los militares y fue impuesta a Peña Nieto, la que se logró declarar inconstitucional y después salieron con lo de la Guardia Nacional. Fue antes del cambio y eso es una manera de hacer política, no hay que hacernos tontos. Están haciendo política por, a lo mejor, si quieres, una visión que ellos tienen de un país descompuesto y que los civiles no van a poder sacarlo adelante. Como bien dices, no hay que hacernos tontos, Pablo, no. Pero eso es hacer política. No, a ver, una cosa es hacer política y otra cosa es encontrar condiciones de certeza jurídica para alguien que está arriesgando todo. No, a ver, una institución que lo único que ha arriesgado es su propia institucionalidad, por fortalecer a las demás instituciones. En eso tienes razón, lo sacaron sin un marco jurídico adecuado y eso es una cosa que no se debe de hacer porque ellos obedecieron por un mandato presidencial a una situación que no debería de estar. Sin embargo, ¿no?, si están jugando un juego de política e imponiéndose, ahora que es una institución debe de ser civil, siguen imponiendo. Déjame hacer la moción de orden. Creo que aquí no es un debate entre militar y policial. Aquí estamos hablando de la seguridad. Claro. A ver, con esto se va a resolver el problema de seguridad que vivimos a lo largo y ancho de México. Todos los que estamos en esta mesa y todos los que estamos viendo el programa ahorita, estamos de acuerdo que respetamos a los militares y queremos buenas policías. Gracias. No es el debate que si los militares han estado en la política o no, y quién ha sido el último presidente militar o no. ¿Quién nos va a resolver el problema? Sí, me parece que ¿Cómo es muy importante? Es el punto del debate, porque no podemos errar en el sentido de que de manera tradicional los militares hacen política como la vimos en los años 50 o 40. Ese no es el punto. El punto es que si hay un patrón de comportamiento deliberante y que, vuelvo al esquema, y eso lo podemos analizar con pelos y señales, sobre cómo el estamento militar de este país, digamos que se ha transformado en esta relación en un país sui generis, como se mencionaba hace rato, en el que hay reglas escritas y no escritas. Ojo, correcto. El sometimiento político de los militares en este país se dio con la combinación de estos dos factores. Y eso aparte se ha roto, digamos, sí había un dominio político sobre los militares y manifestaciones de supremacía de poder civil en cuestiones que tenían que ver con los militares. El mismo Colegio Interamericano de Defensa había representantes no militares, sino de la Cancillería, por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, hay varias cosas que deberían ponerse sobre el análisis y sí, en efecto, el punto es si el cómo aquí nos va a llevar a una solución, quién sabe, a lo mejor por las premisas. Bien. Hay dudas. Bien. Ahora sí les voy a robar la palabra porque tenemos que ir inevitablemente a un corte, pero pusieron dos cosas muy importantes. La politización de una lucha que es contra la seguridad, la inseguridad, el crimen organizado, etcétera. Esto de la Guardia Nacional y precisamente si la Guardia Nacional, junto con otras medidas y acciones de actualmente el presidente Andrés Manuel López Obrador, deben ser necesarias precisamente como pues, la eliminación de la corrupción, los apoyos sociales, el apoyo, el impulso a los jóvenes precisamente para sacarlos de estas zonas de vulnerabilidad, etcétera. Vamos a hacer una pausa y regresamos con estos temas muy interesantes. Regresamos. Zona Documental, una óptica que busca el valor de la verdad. Nicaragua enciende la música para romper con prejuicios de la discapacidad psicosocial. Lo más fácil es relegar, enjaular y medicar a todos aquellos que están fuera de los estándares sociales. Pero con la música sucede la magia. Trozo de azul tiene mayor intensidad. Me diagnosticaron esquizofrenia, me ponen anatensol y me dan clonazepam. Amitriptilina, clonazepam. El humano común no comprende. Y todo lo que el humano común no comprende le llama locura. Zona Documental presenta Un trozo de azul. Miércoles, 22 horas. Por Canal 14.
Los accidentes en carreteras y caminos se pueden presentar en cualquier momento. Por eso, revisa el vehículo antes de salir. Maneja con precaución. Respeta los límites de velocidad. Obedece los señalamientos. Deja el volante si estás cansado, has bebido alcohol o consumido alguna droga o medicamento. Conduce concentrado. La seguridad es un asunto de todos. Gobierno de México. Abre tu mente a un informativo en donde la libertad de expresión es pilar fundamental. Una visión gala del acontecer internacional, la actualidad en Latinoamérica y la cultura francesa. Sin amarillismo. La realidad libre de colorantes y conservadores. Todas las voces merecen ser escuchadas. Noticiario France 24. Lunes a viernes, 6 y 18 horas. Por Canal 14. Dicho escenario ha sido aprovechado por críticos sistemáticos del gobierno y también por grupos de interés ligados a la corrupción que estuvo incrustada estructuralmente en la Policía Federal. Creo que todos los mexicanos estamos de alguna otra forma hartos de la politización de un fenómeno que a todos nos duele, que a todos nos impacta y que obviamente debiésemos estar juntos, todas las instituciones del Estado mexicano, precisamente para atacar algo que es prioritario y urgente, ¿no? Haciendo un recuento de cómo se ha desarrollado el crimen organizado en México, por ejemplo, a ver si coinciden conmigo, con López Portillo, con la presidencia de López Portillo existía la Organización de Sinaloa y el Cártel del Golfo. Con Miguel de la Madrid se empezó a desarrollar, a mover de forma interesante estos cárteles, el Cártel de Guadalajara, junto con el Golfo y habiendo terminado la Organización de Sinaloa. Con Carlos Salinas de Gortari ya estaba el Cártel de Sinaloa, de Juárez, de Tijuana y el del Golfo. Con Ernesto Zedillo estaba el de Sinaloa, Juárez, Tijuana y el del Golfo, prácticamente los mismos cárteles. Con Vicente Fox, Sinaloa, Juárez, Tijuana, Golfo y empiezan los Zetas. Con Felipe Calderón, Cártel del Beltrán Leiva, Sinaloa, Juárez, Tijuana, Golfo, Los Zetas y la familia michoacana. Con con Enrique Peña Nieto, Beltrán Leiva, Jalisco Nueva Generación, Sinaloa, Juárez, Tijuana, Golfo, Zetas, familia michoacana, Caballeros Templarios, entre muchos otros crepúsculos. Pero con esto quiero hacer la radiografía de cómo ha crecido el crimen organizado, cómo se ha cimentado, ramificado en nuestro país y no se ha logrado frenar. Con ello entro al debate de la politización, que yo creo que no deja nada. Hoy estábamos viendo precisamente esta politización del tema de la Guardia Nacional con la PFP. Y por otro lado, la integración de una estrategia general que el presidente Andrés Manuel López Obrador busca hacer, que es, por ejemplo, entregar apoyos a jóvenes, combatir la corrupción desde distintas trincheras, porque una cosa son los cárteles y otra cosa es el crimen organizado, ¿no? El crimen organizado tiene otros matices más allá de los cárteles que se dedican exclusivamente a vender droga o al trasiego de la droga. ¿Qué opinan al respecto? Pues mira, ya no se dedican exclusivamente al trasiego de la droga. Sí. A los cárteles se les gana con Estado de Derecho, se les gana con repruebo social, se les gana desde abajo, se les gana con policías comunitarias que se ganen la confianza de las gentes, se les gana con información, no se les gana con enfrentamiento, porque como vimos en el juicio del Chapo, que mencionábamos, tienen mucho dinero para contratar gentes y contratar armas. El enfrentamiento directo no tiene un efecto. El acabar con ellos legalmente sí tiene un efecto, es decir, marcas una línea en donde ya no deben de pasar. Pero para hacer eso se necesita, como bien dices, acabar con la corrupción de los estados, municipios y de los estados y de la federación, y se necesita seguir con el proceso judicial. Es decir, tú necesitas tener buena procuración de justicia, buenos juicios y buenas cárceles para que entonces le pase como al Chapo. Lo cual casi nada de eso tiene. Eso no existe, y eso es más importante que dar dinero hacia la pobreza. ¿Por qué? Si tú te fijas, los
lugares de mayor peligrosidad de México no han sido los más pobres. Tú tienes Ciudad Juárez, que era comparativamente con Chiapas o Oaxaca, mucho más rica per cápita y de cualquier manera que la quieras medir, y sin embargo tenía un problema mucho más fuerte, porque pues es un lugar donde pasa la frontera, etcétera, ¿no? Entonces, no es una relación directa, puede ser una causal, pero si tú no acabas con la impunidad, difícilmente vas a tener seguridad. Creo que hay dos temas importantes. Crimen y violencia, que no necesariamente van de la mano. Puede haber crimen y no puede haber violencia. La principal demanda ciudadana en este país hoy es la seguridad. Sobre todo porque también puede existir dos factores sociales o dos sentimientos sociales. El sentirme inseguro y el estar inseguro. Desafortunadamente en México la gran mayoría de los mexicanos se siente inseguro, y otra gran parte vive los efectos del crimen. El recuento de grupos de delincuencia organizada, que son los grandes grupos criminales de este país, es una circunstancia. Hoy, desafortunadamente, por esa transferencia que dieron los gobernantes de la seguridad al Estado, ahorita debatimos si fue a militares o no, pero al Estado, a ver, Federación, este es un problema con el que no puedo, porque ya no puedo ni siquiera con problemas de delito común. ¿Y por qué? Porque si un delincuente llega a una tienda a robar con una AK-47, el delito ya no es común o ya es federal, y entonces todo el mundo se empieza a aventar la bola. Por eso insisto en la parte de la violencia, por eso insisto en la parte del crimen. La Guardia Nacional puede abatir ese sentimiento. Yo creo que va a faltar mucho para que suceda. La Guardia Nacional va a abatir verdaderamente los niveles de inseguridad, que coincido con Pablo, no es a balazos, no es con violencia, desafortunadamente sí se va a tener que aplicar. Es decir, los grupos que ya no son los grandes cárteles, sino son grupos menores, están respondiendo con un nivel de violencia mayor. La propia Ciudad de México lo está viviendo en esa respuesta criminal. Lo vimos el lunes en la mañana en Tabasco, que les están dejando una nota a la Guardia Nacional de vengan porque los vamos a recibir con violencia. Entonces, acabar el uso legal de la fuerza y la violencia del Estado mexicano en contra de los criminales, no creo que sea un tema que se vaya a acabar, por lo menos en los próximos 2 años. Y que no la va a acabar la Guardia Nacional. Y que la Guardia Nacional tiene que enfrentarlo. O sea, la Guardia Nacional es el uso legal de la fuerza del Estado para abatir eso, ¿no? Sí, y yo añadiría, perdón, vamos contigo y luego con Luis. A lo que han señalado, una variable que es el carácter transnacional de la delincuencia organizada hoy en día. Sí, en el recorrido histórico que se hace al principio de este bloque, Omar, que hablabas justamente cómo se fue ampliando, ¿no?, el número de organizaciones, su ámbito geográfico, pero también no se ha limitado al ámbito nacional. Sí, hoy yo diría que hoy por hoy la principal amenaza a la seguridad internacional, regional y nacional tiene un carácter justamente transnacional. Multinacional, sí. Exactamente, y yo creo que eso también debe ser parte fundamental de una estrategia, porque yo creo que sí importa bastante el cómo, ¿no? Y en ese sentido, una estrategia que no incorpore una visión transnacional, pues queda absolutamente trunca, y yo creo que ese es un elemento de mayor complejidad que nominalmente se incorpora en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, ¿no?, que se aprobó apenas en mayo pasado, pero yo creo que el reto está ahora cómo pasamos de ese marco legal, ¿no?, de esa estrategia, de esa teoría, a la práctica, cuando observamos que justamente pues entendemos un contexto internacional que también está bastante complicado en ese sentido, donde los instrumentos del Estado mexicano, lejos de irse ampliando, se han ido reduciendo y debilitando. Así es. Pero déjenme, por favor, sí. Empiezo del final, y Roberto, difiero, pero déjame irme al principio. Corrupción, colusión e impunidad. A ver, así es. No nos perdamos tanto. 1, 2. En México no fue la delincuencia o el crimen organizado quien infiltró al o a los gobiernos. Fueron los gobiernos los que infiltraron al crimen organizado. O sea, los que se volvieron socios fueron presidentes municipales, diputados, senadores, gobernadores, secretarios y, bueno, como dicen algunos, sería muy difícil que el presidente no lo hubiera sabido, ¿no?
Y desde crimen organizado, hablando de tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de personas, huachicol, porque esto, o sea, esta situación pareciera que si ya nada más le pegamos a los narcotraficantes, ya, tristemente no. La cantidad de bandas, pues yo les puedo dar muchos más nombres todavía, ¿no? Claro. No se nos olvide que quien te secuestraba en el año 2000 era el Ejército Zapatista, al menos era lo que te decían los secuestradores. Entonces, ahí esa parte es que percepción y realidad tristemente van de la mano. ¿Por qué? Porque al que ayer lo secuestraron en el camión rumbo a la casa, la inseguridad está a lo máximo. Así es. Entonces, nuestros objetivos en todo esto tiene que ser una disminución, pero lo más cercano a cero. Me pueden decir, andas muy utópico. En algunos crímenes y delitos, sí. Claro que sí. ¿Por qué? Hay delitos que ofenden más y delitos que ofenden menos. Todos son delitos, pero ahí vamos. Correcto. Entonces, si no entendemos todo eso, nadie está en contra en apoyar al más necesitado. Nadie está en contra en que si vamos a hacer que nuestros jóvenes al menos tengan dinero para pagar el autobús, para ir a la escuela, para comprarse la torta y para estudiar, vamos a tener mejores situaciones. Pero estamos dejando muchos comos, que es el famoso sigue la pista del dinero, porque yo todavía no conozco a ningún narcotraficante que le hayan quitado su fortuna, porque quién sabe dónde están las fortunas. Hasta ahorita que vimos que subastaron algunas casitas y algunos coches, pero es a lo largo de los últimos al menos 25 años, ¿no? Claro. Entonces, hasta que no veamos esa voluntad y ese compromiso y esos resultados. Permítanme cerrar este tema contigo, maestro Erubiel, porque quiero tocar lo que está pasando con la Policía Federal. Justo en estos momentos ya nos queda poco tiempo del programa, pero me gustaría que cerráramos este tema para abrir este otro. Yo retomo tu recuento para llamar la atención sobre que hay una fenomenología de evolución de la criminalidad en este país. Y es precisamente, no es que se cambien de nombres o no solamente es que dejan de tener una sola actividad, las han multiplicado. Claro. Y una de las causas de mayor degradación en la fenomenología del delito en este país es que precisamente esta difuminación entre lo que era federal y local prácticamente desapareció. Lo que antes se diferenciaba como para saber si intervenía una autoridad federal o una autoridad local, precisamente por esta evolución que hubo, y en buena medida también se debe al fracaso de las políticas del cómo. Yo veo o quisiera entender el término de politización un poco en esta aprehensión de nuestros gobernantes, uno por el cortoplacismo y dos también por no querer ir a fondo. ¿Por qué no querer ir a fondo? Bueno, una definición connatural del crimen organizado es que no hay crimen organizado si no hay autoridad, si no hay complicidad con las estructuras estatales. Claro. Y esa parte, me perdonan, en los últimos 25 años o 30, pues hemos visto sí algunas cosas de que algunos empresarios quizá o algunos políticos también o exfuncionarios se han ido a la cárcel o les quitan sus cosas, pero viendo lo que pasó, por ejemplo, de una manera muy dolorosa en Italia hace ya algunos años, o lo que todavía está sucediendo, por ejemplo, en Colombia, eso no lo hemos visto aquí. Entonces nos falta un buen tramo por recorrer, y aquí sí expresaría, y quizá pudiéramos abundarlo en la parte final, sobre los riesgos que en esto corre. Es una apuesta fuerte de la Guardia Nacional, y se está apostando también en contra del Ejército. Claro. Sí. Yo creo que va a tener que hacer ampliarlo en otro programa. Nos queda un sexenio para seguir hablando de todo ello, pero sí me gustaría que no dejáramos detrás lo que está pasando el día de hoy respecto a dos posturas que se están gestando respecto a la Policía Federal, ¿no? La Policía Federal ayer inició una serie de demandas, unas manifestaciones en varias sedes de la Policía Federal, básicamente en la Ciudad de México, con varias manifestaciones, y pidieron un pliego petitorio que lo vamos a ver en este momento en pantallas, que consta
de varios puntos: respeto a las prestaciones laborales, devolución de la operativa de 9,800 pesos cada 25 días laborables, rechazo a ser evaluados por personal militar, rechazan la incorporación a la Secretaría de la Defensa Nacional, rechazan vivir en cuarteles militares, exigen sueldo quincenal de 15,000 pesos libres de impuestos, exigen desaparición del polígrafo, exigen horarios de trabajo establecidos, demandan renuncia, esto me parece muy interesante, demandan renuncia de todos los mandos, desde comandantes de compañía hasta directores, ya que ellos, dicen, siguen siendo los mismos que están inmiscuidos en corrupción y crimen. Exigen pase automático de la Guardia Nacional sin evaluación, entre otros puntos. Paralelamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador y también Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dicen, hay mano negra, hay gente, hay otros intereses, y se mezcla Calderón, lo que decíamos de la politización. Se mezcla el presidente Felipe Calderón. ¿Por qué? Porque un policía federal dijo, yo quiero que, o nos gustaría que el expresidente Felipe Calderón fuera líder sindical. ¿No? Entonces ahí todo se gestó una serie de polémicas, ¿no? De dónde le salió esa idea, por qué él como presidente, en fin. ¿Qué opinan al respecto? Y todo ello, ¿por qué? Porque se va a integrar la Policía Federal a la Guardia Nacional, ¿no? En ese sentido, ¿qué lectura hacen de todo este crucigrama que se está gestando al respecto? Pero, empezamos. ¿Ya levantaste la mano? Para no caer en los pliegos petitorios. No podemos tener Guardia Nacional de primera, de segunda y de tercera. O tenemos una sola Guardia Nacional, o esto no va a funcionar. Y entonces tienes que hablar de equidad, igualdad y justicia. ¿Cuál sea la norma? La que decidan, pero tiene que ser parejo para todos. Para el que viene de la Policía Militar, para el que viene de la Policía Naval, para el que viene de la Policía Federal, para el nuevo recluta en su carrera profesional, tiene que ser. Si vamos a tener guardias nacionales de primera, segunda y tercera, es tan malo como lo que nos quejamos en decir no podemos haber ciudadanos de primera y de segunda. Claro. Entonces, la pregunta es, ¿existe esa equidad, esa igualdad y esa justicia? ¿O a unos se les aplica una cosa, a otros otra y a otros otra todavía? ¿Qué opinas? El pliego petitorio, todos los pliegos petitorios evidentemente son justos, es decir, para quien lo demanda. Sí, claro. Yo creo que aquí hay una parte importante, y lo reconoció hoy el doctor Durazo. No hubo comunicación con las tropas. O sea, nadie fue a informarle a las tropas cuáles iban a ser sus verdaderas condiciones laborales. De aquí que el pliego petitorio nos podríamos aventar 4 programas tratando de analizar, pero la realidad es esa, porque al final de cuentas debe de existir una base jurídica laboral apegada a derecho que no les quite ciertos derechos ya ganados, adquiridos. Recordemos que la Policía Federal es una institución que tiene 90 años nada más, y que no se les van a quitar. Por lo menos yo estoy repitiendo las palabras del doctor Durazo. Sería un error hacerlo, como sería un error generar esa diferenciación. Que alguien diría, bueno, Juan, pues sí, porque están los militares al mando de esto, pero no, aquí de lo que se va a hacer, o de lo que se intenta hacer, según el documento que yo he analizado, es una homologación de todos estos guardias nacionales, donde desafortunadamente creo que el proceso de comunicación interna fue lo que falló, y un factor político que sí está. Es una guardia que nació politizada, se gestó desde la política, nace politizada, y estamos viendo el resultado ahorita. Pero puede tener un fin politizante, esa es otra cosa, ¿eh? El punto aquí es muy importante remarcar que en el diseño legal actual y el reglamento, que es lo que tenemos ahorita, ya no discutamos cómo llegaron a eso, que esa es otra gran discusión, tiene un trato diferenciado en cuanto a orígenes de aquellos elementos que vienen de la Marina, de la Sedena y de la Policía Federal. Los únicos que van a desaparecer en su institución de origen son los policías federales. Solamente para ponerlo en perspectiva del esquema del planteamiento que estamos viendo en los últimos días. Esto se discutió en la Cámara de Diputados en aquella convocatoria que se hizo sobre la reforma constitucional, y yo escuché voces
no solamente de académicos, sino de entidades muy respetables, de organismos multilaterales, hablando precisamente y advirtiendo sobre estas cuestiones que ahora vemos realmente ya manifestarse, y que nos dicen, y con eso termino esta intervención, nos hablan de una contradicción. El presidente presumía el domingo, esto lo hicimos de volada, en 7 meses, pero lo hicimos bien. Si lo hicimos bien no tendríamos estos problemas. No, la foto se le cayó ayer. ¿No? Esa buena foto del domingo se cayó ayer. Claro. Sí, vamos de este lado de la mesa, ya estamos llegando al final, por favor, Roberto, y cerramos contigo, Pablo. Bien, trataré de ser breve para hacer un uso democrático del tiempo. Coincido, o sea, no solo la Guardia nació politizada, la estrategia de seguridad en este país nunca ha dejado de ser un elemento del debate político. ¿Sí? Ahora, el asunto es que esto era una crónica de un conflicto anunciado, particularmente con los integrantes de la Policía Federal. Si uno lee las discusiones, el anteproyecto de Guardia Nacional, desde ahí había un diagnóstico bastante crítico, particularmente dirigido hacia la Policía Federal. ¿No? Se hablaba de sus bajos estándares de disciplina, de profesionalización, también se hablaba de sus deficiencias en materia de derechos laborales, lugares en donde se les enviaba operativos en que no tenían mínimas condiciones para establecerse, sin protección social, etcétera. Entonces, el asunto es efectivamente, yo creo que faltó, si ya se venía esto con una prisa pues bastante notoria, desarticular y establecer una estrategia de comunicación precisa a fin de no tratar de resolver el problema una vez que ya se suscitó la crisis. Yo creo que sí hubo tiempo, poco, pero suficiente para haber armado una buena estrategia de comunicación, porque la ley ya lo establecía en los transitorios, estaba claro lo que iba a pasar con la Policía Federal, pero tal vez no llegó a todos los integrantes y hoy tenemos pues esta crisis. Claro. Cerramos contigo, Pablo, por favor. Bueno, es una crisis generada en la Secretaría, porque el secretario de Seguridad es jefe de ambas instituciones, entonces es su responsabilidad, hay que entender eso. Y sí, es, como dicen, un error de comunicación, pero es un error interno, que debieron de haber hablado con ellos, y si decidieron internamente no tener policías federales o no tener a los policías federales corruptos o los que no quisieran, debieron de haber tomado acciones correspondientes de liquidarlos conforme a ley antes, sin esperar este problema. Debieron de haber hablado con los que se quedaban, explicado las condiciones y para que no tuvieran el problema. La politización del tema a mí se me hace tremenda para la institución, porque ayer en la noche en el video el presidente dijo que estos estaban manejando las gentes que estaban en Bucareli, desde Bucareli ayer, hoy ya le echaron a Calderón, y pues es lamentable que en vez de tomar responsabilidad de un problema que generaron ellos mismos y resolverlo, como se deben de resolver estos asuntos, así, ¿no? Si los señores no quieren participar, bueno, pues se les liquida conforme a ley, a los que sí quieren participar se les explica y se les pasa y se homologan las prestaciones a todos, ¿no? Pero miren, si fuera un error de comunicación, se corrige. Claro. Punto. Que se supone que se está en ello, ¿no? Pero, con esta vuelvo, pero creo que no es un error de comunicación. Hay una gran diferenciación entre unos y otros. Entonces, cuando a ti te han venido diciendo, no te preocupes, todo va a seguir igual, y el día de la próxima quincena te dicen, firma tu renuncia, pues vas a decir, oiga, pero es que a mí me dijeron que todo iba a seguir igual. No, pues o firmas o no puedes. Pues entonces ya no es un error de comunicación. O literalmente no das la talla. Se nos está terminando el tiempo. Pues sí, estamos en ello. Yo creo que por ello mismo este programa se transmite hoy mismo. Normalmente Hashtag Polémica en Radio se transmite los lunes, pero hoy quisimos hacerlo una transmisión especial precisamente para entender la coyuntura. No solo es la PFP y la Guardia Nacional, la Policía Federal y la Guardia Nacional, sino es todo esto que está detrás de ello, que es precisamente el combate al crimen organizado, la violencia, que está en niveles altísimos y que es urgente hacer algo. Bueno, pues les quiero agradecer muchísimo su participación. Yo estoy seguro que vamos a volver a tener, si no lo permiten, mesas para seguir analizando y profundizando sobre esto que requiere, pues eso, ¿no? Información, y que se sumen todas las instituciones del Estado mexicano, la sociedad, para poderla resolver en su conjunto. Muchísimas gracias por acompañarnos, muy buenas noches. También les quiero agradecer a todos ustedes que nos hayan acompañado esta noche en esta transmisión especial, Hashtag Polémica en Redes, sobre la Guardia Nacional. Gracias también a quienes nos siguieron en las redes sociales, en Hashtag Polémica en Redes,
por Canal 14 MX, Facebook Live, quienes nos siguieron en Facebook Live, también muchísimas gracias, y por supuesto a Capital 21, quien nos facilitó las instalaciones y también se estará transmitiendo este programa en sus pantallas. Muchísimas gracias, buenas noches. Zona Documental, una óptica que busca el valor de la verdad. En Marruecos, las relaciones sexuales fuera del matrimonio están prohibidas. Esto ha desencadenado miles de abandonos de recién nacidos o la huida de madres solteras. لحسن الحظ نادرة تتكون محاولة انتحار. بك هو قلتي أنا بغيتي أنا نحملك لولدك ولا لبنتك؟ قلت لي أنا نعطيك الفلوس وحيدها. قلت لي ما خصناك الفلوس، ما بغيتش نحيدها، ولكن